tema de este día en la meditación de la palabra, la oración, preparativo para el avivamiento. ¿Cuál es el tema? La oración, preparativo para el avivamiento. Lectura bíblica, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Oiga bien. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Oremos. Poderoso y grande Dios, el único Dios verdadero, el único Dios que es el creador de los cielos y de la tierra. Eres tú, Dios mío, el que esta tarde por tu palabra exhortas a tu iglesia a orar intensamente como Ana lo hizo, creyendo que Dios levantará el avivamiento espiritual que necesitamos. La oración es el recurso que tú nos has dejado, mi Señor, y nosotros queremos aplicarlo, aprender a orar, mantenernos, Señor, en ese fuego, en tu presencia, de tal manera, mi Señor, que las cosas en nuestra vida cambien la vida en nuestra familia y también en nuestra sociedad vicentina, que tanto necesita una visitación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, y que esta palabra traiga para tu pueblo los resultados y bendiciones para los cuales tú las has enviado. Y la gloria, honra y alabanza sean solamente para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Samuel, el último de los jueces, profeta de Dios, vivió más de 1000 años antes de Cristo. ¿Saben? La muerte de Josué sucedió unos 400 años antes de que Samuel naciera. O sea, para que nos ubiquemos en el tiempo. Y dice la Biblia que luego de la muerte de Josué, el pueblo comenzó a vivir apartado de Dios, vivió en una gran apostasía. En Jueces 2, del 10 al 12 dice así:
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Desde ese tiempo, amados hermanos, 400 años antes de Samuel, el pueblo de Dios, Israel, vivió 4 siglos de apostasía espiritual. 4 siglos en los cuales ellos hicieron exactamente lo que la Biblia dice. Se apartaron del Dios verdadero y se fueron tras dioses de otros pueblos que estaban a sus alrededores y los adoraron. Hoy en día, amados hermanos, no podemos negar que para Dios ya es conocido que su propio pueblo, que su propia iglesia abandone el camino santo que Él nos ha trazado. O sea, para Dios no es nada escandaloso, aunque no agradable, que nosotros nos apartemos de sus caminos santos. No es primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, que caemos en esta condición de frialdad espiritual tan grave y que creo que va para peor. Pero amados hermanos, Dios tiene el control perfecto de todas las situaciones que se están viviendo. Y quiero que quede claro, amados hermanos, que Dios nunca pierde el control de las cosas, a pesar de que vivamos un caos. Israel vivió 4 siglos de caos, y los jueces que fueron los que gobernaron a Israel en ese periodo oscuro, oigan bien, fueron también partícipes del decaimiento espiritual del pueblo propio de Israel. Aunque Dios les levantaba jueces, ellos caían en rebelión contra Dios. Qué tremendo. El libro de los jueces es uno de los libros que mejor ilustra nuestra conducta espiritual. De qué manera nosotros recibimos las bendiciones, los alientos que Dios nos da, pero luego, amados hermanos, parecemos olvidar todo el favor que hemos recibido de Dios y entramos en una nueva relación con el nuevo Dios que ahora tenemos, que es el mundo y su tecnología, y el mundo y sus ofertas de placeres, que han apartado a la verdadera iglesia del camino recto, el camino angosto que nuestro amado Salvador vino a dejarnos. ¿Están conscientes, amados hermanos, que estamos en un periodo de oscuridad espiritual? Oigan bien, pero Dios ya lo sabe. Fíjese que en el libro de los jueces, cuando termina el libro de los jueces, hay un versículo que siempre lo solemos mencionar en las predicaciones, Jueces 21-25, y dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno que hacía lo que bien le parecía. Fíjese que bien, la gente piensa que está haciendo lo bueno, pero no está haciendo lo bueno. ¿Sabe lo que ha pasado y está pasando con el corazón de los creyentes hoy? Esta frialdad espiritual, dijimos, tiene una causa, se llama pecado. Y nosotros cada vez que pecamos estamos endureciendo más y más el corazón. Y uno siente que ya no es malo lo que está haciendo. Y solamente llama malo a lo que hace, cuando lo malo que nosotros consideramos en esta frialdad es más grave que todo lo malo que hicimos antes. De tal manera que la maldad se va aumentando y nosotros no sentimos ya nada. Por eso hay insensibilidad al pecado hoy. Lo estamos viviendo. Y entonces Dios, que todas las cosas controla, y oiga bien, Dios nunca pierde el control de las cosas, ha sabido resolver los momentos de crisis espiritual en su pueblo, pero señalando la situación que estamos viviendo. La iglesia hoy piensa que está bien así,
piensa que está bien con poca oración, mucho pecado, y no nos damos cuenta que estamos provocando la ira de Dios. En Nehemías 9:26, oiga bien lo que en ese tiempo también había habido una frialdad espiritual, y Nehemías, en una oración preciosa que está en ese libro de Nehemías 9, versículo 26, dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Pero mire, oiga bien, esto es lo que señala, esta es una oración de Esdras, y en el versículo 31 más adelante, mire lo que dice, todavía en medio de esa gran impiedad que Israel estaba viviendo, dice: mas tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Miren, hermanos, si Dios no fuera clemente y misericordioso, ¿qué sería de nosotros? En serio, ¿quién se ha puesto a pensar que gracias a que Dios es clemente y misericordioso, todavía estamos vivos? Todavía no hemos sido consumidos. No es que Dios esté aprobando nuestro pecado, no es que Dios esté contento con nuestra indiferencia, haciendo cada quien lo que bien le parece. Pero Dios es justo y es perfecto, amado hermano, y no olvida nunca. Oiga bien, Dios sí está vigilante al cumplimiento de los pactos que ha hecho con nosotros. Mira, hermano, nosotros los hijos de Dios estamos revestidos por las bendiciones del nuevo pacto en Jesucristo. Y el Señor Jesús, ahora en su gracia, Él nos ha garantizado salvación y vida eterna. ¿Y qué es lo único que nos pide? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Creer en la obra gloriosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Amados, pero aún la misma iglesia, aún los mismos hijos de Dios, parecemos estar como anestesiados con el conocimiento de las verdades bíblicas, que son las que nos dan vida y nos dan vigor. Si el propio Señor Jesús lo que dijo fue: tú eres Pedro, y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. La iglesia no la estamos edificando nosotros, hermanos. La iglesia tiene un edificador. ¿Cómo se llama? Jesucristo nuestro Señor. Y hermanos, a pesar de que así como Israel en el Antiguo Testamento perdió la ruta, así la iglesia parece haberla perdido hoy una vez más. Es entonces cuando esta situación llega a niveles extremos, es que Dios levanta soluciones. Si Dios no levantara soluciones para estos momentos de crisis, hermano, ya hace años que la iglesia hubiera desaparecido. Pero oiga bien, siempre ha habido un remanente fiel. Dios nunca ha dejado a su pueblo que se apague la llama. El Espíritu Santo está vivo y está activo en acción permanente para mantener a la iglesia en el camino recto, que es el que nos lleva a la vida eterna. Entonces Dios levanta gente que ore, que clame, que gima delante de Él, a raíz de los enfriamientos espirituales que se han vivido. O sea, ¿quién pone la solución? La crisis la ponemos nosotros. ¿Quién pone la solución? La pone Él. Y entonces comienza el Señor a hacer lo mismo que hizo con Ana. Levanta una voz que clame a Él. Levanta un pueblo, levanta una iglesia a orar, a clamar, a decirle: Señor, mira la condición en que estamos y parece que ahora no podemos hacer mayor cosa. Pero hermanos, la oración es el preparativo seguro para tiempos de avivamiento, ¿sí? Si no hay oración, amados hermanos, es imposible que se despierte un avivamiento. Alguien tiene que clamar, alguien tiene que confesar los pecados a Dios, alguien tiene que proclamar la necesidad de un despertar espiritual, y lo tiene que hacer de la manera que, como hizo Ana, fue a raíz de una gran tribulación. Fíjese que
Ana jamás calculó, creo que ni siquiera lo pensó, el alcance que iba a tener para Israel esa oración que ella pensaba que solo estaba levantando para que Dios le diera un hijo. Esa fue la ocasión que Ana tuvo para orar, pero la oración de Ana tuvo un impacto espiritual extraordinario en todo el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Dios levantó a Ana a orar por un hijo, sin que ella supiera que con ese hijo que Dios le iba a dar, Samuel, levantaría un avivamiento espiritual que llevaría a Israel a una adoración a Dios. Hermano, como estaban tan acostumbrados a la oscuridad espiritual, Israel pensó que nunca iba a salir de ahí. Pero si usted se fija, antes del libro de Samuel, en todo el libro de los jueces, nadie habla ahí de que alguien oró por un avivamiento, ¿verdad que no? 400 años sin orar por un avivamiento. Hermanos amados, yo creo que el Señor nos ha puesto a nosotros como iglesia a orar por un avivamiento. Creo que nosotros vamos a ser esos voceros delante del Señor, que vamos a ser oídos desde los cielos para que el Espíritu Santo comience a hacer lo que solo Dios sabe que Él va a hacer a partir de un foco chiquito, quizás como somos nosotros. Así como Ana no pensó la trascendencia que iba a tener su oración, ya que nosotros no calculamos hasta dónde va a ser el alcance de la oración que levantemos a Dios por un avivamiento. ¿Cómo despierta Dios a su pueblo para oración? Porque, amados, estamos viendo que por las buenas nadie quiere orar. Fíjense que la pobre Ana, ella vivía totalmente despreciada. Imagínense la condición espiritual en el hogar de Ana. Ana estaba casada con Elcana, pero era tanta la corrupción que había en esos tiempos que Elcana, el marido de Ana, tenía otra mujer ahí viviendo con ella. O sea, era una bigamia, pues. Y eso es legal, es permitido por Dios. Pero en esa condición espiritual estaban. Y lo peor es que la que no era la que amaba Elcana, esa le daba hijos. Y Ana, que era la que él amaba, no le daba hijos. Y esta mujer se vivía burlando de la otra. Le decía, hey, vos no tenés hijos y yo sí. ¿Cómo se sentiría una mujer cuando otra le dice eso? Se siente tremendamente humillada. Y todavía, oiga bien, este hombre Elcana, en esa condición espiritual que vivía, se atrevía a ir al templo de Dios para adorar. Eso es lo que dice la Biblia. Y aceptará a Dios la adoración en medio del pecado. Pero eso es lo que estaba pasando, para que ustedes se den cuenta que Ana, esta mujer, vivía sumamente adolorida por el sufrimiento que su propio hogar le estaba causando. Entonces, hermanos, pero Dios era el que no le había concedido tener hijos. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues, estaba sufriendo Ana por causa de una decisión de Dios. Y entonces uno dice, y Señor, ¿y qué he hecho? ¿Por qué me tienes así? Dios siempre tiene propósitos, aún con la más dolorosa de las pruebas. Nada de lo que pase usted y yo, que sea difícil, extremo, doloroso, está sin propósito. Elcana, oiga bien, tampoco entendía por qué Ana se comportaba de esa manera. Y le decía, y Ana, ¿y por qué estás llorando? Yo no sé qué sentiría una esposa si su propio marido le dice, ¿y por qué estás llorando? Solo porque tengo otra. Pero, ¿y no te gusto yo? No, hombre, mire, eso es una cosa que una esposa no puede digerir con facilidad. Pero Ana lloraba, eso es lo que dice la Biblia. Ana lloraba y Ana se irritaba, estaba entristecida grandemente. Pero oiga bien, cuando Ana llegó a esa condición extrema, porque ya había tenido su marido varios hijos con la otra mujer, eso significa que Ana había pasado soportando esa humillación por muchos años. Y al fin,
que Ana ya no pudo más fue que en uno de los viajes que hicieron al templo a adorar, ella finalmente se acercó a Dios y oró con amargura de alma. Yo no sé qué hubiera pasado si Ana comienza a orar después del primer año. Ay, no, ya pasó un año, ya demasiado sufrimiento. Pero creo que ahí, por lo menos ya Elcana tenía unos 6 hijos con la otra mujer. Entonces ya eran bastantes años de sufrimiento. Pero hermanos, a veces nos tardamos demasiado tiempo para empezar a clamarle a Dios. Nos tardamos demasiado. Esperamos que la bomba ya haya reventado, hasta entonces empezamos a orar. Pero oiga bien, aquí estamos viendo cómo Dios es el que organiza la restauración espiritual de su propio pueblo. Muchas veces nosotros también tenemos mucho tiempo de estar viviendo en una condición espiritual decaída. Y no oramos, no buscamos la solución. Entonces viene el Señor y nos aprieta donde más nos duele. Y hasta que Dios aprieta es que nosotros nos ponemos de rodillas. ¿Por qué no comenzaron a orar antes? ¿Por qué no clamaron a Dios por esta situación? Pero oiga bien, 400 años pasó Israel en este apagamiento espiritual y hasta después de 400 años Dios levanta a Ana para orar. ¿Y de qué manera oró Ana? Esto es importante que la iglesia lo vaya aprendiendo, amados, porque a veces nosotros hasta la oración por los alimentos la hacemos bien cortita. Ora, hermanita, por los alimentos, bendiga Señor nuestros alimentos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ok, ¿será eso oración? Pero así oramos, ¿verdad que así ora usted? Entonces, oiga bien, no podemos nosotros estar contentos con este tipo de oración tan simple, una oración que difícilmente podemos asegurar que llega hasta los cielos. ¿De qué manera oraba Ana? Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Existen esas oraciones en nuestra vida? No. Yo veo gente en nuestra iglesia que tiene grandes sufrimientos, grandes penas, grandes necesidades. Y cuando les digo, mire hija, ore. Solo ahora me manda el pastor. Y en vez de sentir esperanza en la oración, sienten enojo. Así es la frialdad espiritual en la que viven. Hemos perdido la confianza en la oración. ¿Verdad que sí? Ya no creemos que Dios va a responder. Ya no creemos que Dios siquiera va a oír. Y oiga bien, y esta mujer tuvo que llegar hasta el fondo del pozo para comenzar a clamar con amargura de alma. Tiene que haber dolor en nuestro corazón por la condición espiritual en la que hemos caído. Estamos demasiado cómodos. Mire, hoy el mundo enseña que todo es confort. Pero hermanos amados, la Biblia enseña que el camino para llegar al cielo es angosto. Y que si alguien quiere ser discípulo del Señor, tiene que tomar su cruz cada día y seguirlo, negarse a uno mismo. Y oiga bien, amargura de alma es con llanto. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios y derramó lágrimas en su presencia? ¿Cuándo fue esa vez? Y amados, nadie llora por su propio pecado. Todo el mundo llora. Si acaso lloro delante de Dios por algo, es por lo que me pasa. Ay, lloro, no tengo pisto, Señor, ayúdame. Por eso sí derramo lágrimas. Ay, mi mamá, Señor, se está muriendo. Por eso sí derramamos lágrimas. Pero por nuestro pecado lloramos. Señor, yo soy bien malo, Padre. Mira los pensamientos que tengo. Nadie me los ve, pero usted sí me los ve. Ay, Señor. Y llora por eso. ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, lloramos por lo que nos falta aquí en la tierra, pero no lloramos por lo que nos está impidiendo llegar al cielo, que es el pecado que con qué libertad cometemos. Por eso estamos fríos espiritualmente, porque amados hermanos, es necesario
el quebrantamiento del alma en la oración. Pero hermano, eso no se lo puede usted inventar. Le tiene que ser concedido. O ponga a llorar a una piedra, pues lloran las piedras. No pueden. Entonces, y aquí nosotros estamos queriendo que piedras lloren. Y las piedras no pueden llorar. Tienen que ser quebradas. ¿Quiénes están conscientes que las piedras no pueden llorar? ¿Y quiénes están conscientes que necesitan dinamita? Para que al quebrar el alma, entonces las lágrimas van a brotar y vamos a ver con claridad nuestro pecado, nuestra vergüenza, y vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos los quebrantamientos implican humillación. La humillación es una receta indispensable para clamar a Dios y tener una respuesta. Fíjense que en el versículo 11 dice que Ana hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Wow. Así oramos nosotros, porque nosotros estamos tan fríos, hermanos, que ahora en vez de pedirle a Dios con humildad, ¿sabes cómo le pedimos? Con exigencia. Bueno, Dios, que no sos mi Dios, pues, ¿a qué hora me vas a responder? ¿De acuerdo? Si el que manda es el Señor y Dios es infinitamente más grande que nosotros, nosotros tenemos que clamar humilladitos, con la cabeza para abajo. Y mire, para orar para cabeza abajo hace que cuando usted derrame lágrimas, las lágrimas caigan. Porque si ora así panza arriba, las lágrimas le van a inundar ahí, le van a estorbar su quebrantamiento, ¿verdad que sí? Amado hermano, entendamos que nos hace falta vigor espiritual, nos hace falta fuego espiritual. Por eso es que tenemos tanta facilidad para pecar y para consentirnos el pecado. Porque como no nos hemos arrepentido, nuestra vida no ha cambiado. Los pecados que cometemos siguen siendo los mismos. Porque nunca le hemos pedido a Dios: concédame arrepentimiento por este pecado que estoy cometiendo, Señor. Entonces, hermano, lo que hacemos es lo que hemos dicho siempre: ay, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente lo está volviendo a hacer, porque no hemos pedido arrepentimiento. Fíjese que a mí me gusta la oración de Daniel. Busque el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel es el último de los profetas mayores. Daniel 9, después de Ezequiel, hermanita. Versículos de 3 al 5. Mire lo que dice Daniel. Es que esta gente sí sabía orar, hermano. Y dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿cómo? En oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Eso es humillación. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: mire, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, ¿con quiénes? Y nosotros seremos de esos. Y guardan tus mandamientos. ¿Qué dice Daniel? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y la oración sigue. Pregunta: ¿es así nuestra oración? ¿Oramos de esa manera? ¿Oramos reconociendo nuestro pecado? Pero estos hombres nos enseñan en las Escrituras que tenemos que orar con un corazón humillado, rendido completamente ante la majestad, ante la santidad de Dios. ¿Se acuerdan Isaías? Cómo Isaías dice: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Porque vio la majestad de Dios, vio la santidad de Dios, y al ver la santidad de Dios, uno se da cuenta de la inmundicia que uno es en uno mismo. Ana oró con corazón humillado y fue vencido
por la impotencia de su pequeñez. Ella sabía que nadie más que el Señor la podía sacar adelante. Y oigan bien, amados hermanos, ¿ustedes consideran que nuestro pueblo es altivo? O sea, soberbio. ¿Quiénes están conscientes de que aquí hay una dosis de soberbia enorme? Porque, hermanos, esa soberbia no puede sostenerse delante de la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a ir con soberbia delante de Dios? Ya que no se puede. Entonces, hermanos, la soberbia nos impide ver con los ojos de la fe. Y Ana oró creyendo que iba a ser oída, porque prometió a Dios consagrarle a un hijo que todavía no había concebido. Si me das este hijo, yo lo voy a consagrar para ti, Señor. Pero lo hizo con fe. Nadie ora pensando que no va a ser oído. Nadie ora pensando que no va a recibir una respuesta a la petición que ha hecho. ¿Verdad que cuando la gente pone una solicitud de crédito en el banco, la mete así, ay Dios mío, que me contesten? Y le pone, mire, nadie pone una solicitud de crédito si cree que se lo van a rechazar. Si la llorada viene cuando no se lo dan, y la llorada posterior es cuando ya no lo puede pagar. Bueno, ese es otro piste. Pero hermanos amados, nosotros tenemos que orar creyéndole firmemente a Dios que Él va a responder. Ana puso su petición creyendo y esperando en lo que Dios iba a hacer. Entonces estamos claros, amados hermanos, hay que despertar al pueblo en oración. Hay que aprender a orar correctamente, pero también hay que estar seguro de que la oración ferviente va a traer resultados. No se ora por gusto. Nunca, oiga bien, nunca, por muy mal que se porte usted, si usted ora, Dios le va a contestar. Dios va a hacer algo, porque Él es misericordioso. A veces a uno, por el peso del pecado, le da la impresión de que si se acerca a Dios, como lo que merecemos es un rayo, que un rayo nos va a mandar el Señor. ¿Le ha mandado rayo alguna vez? No. Y uno se lo merece o no se lo merece, pero nunca, ahí está enterito todavía. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. ¡Wow! Si el Señor no fuera misericordioso, Dios mío, ¿qué sería de nosotros? No existiríamos. Pero Él es misericordioso, Él es lleno de amor. Y aún en nuestras inmundicias de vida, Él dice, por amor al pacto que yo tengo con ustedes, les voy a responder alguna petición que de verdad, hermanos, nosotros no deberíamos de recibir. Pero la oración tiene resultados. Eso es lo lindo, miren. Y esto es lo que quiero que vean y lo relacionen con el avivamiento espiritual. La oración ferviente de Ana provocó que Dios le concediera su petición. O sea, a Ana le fue concedida la petición. Le fue concedido el hijo varón por el cual ella oraba, y Ana cumplió a Dios lo que Dios le había, la promesa que le había hecho a Dios. Le dijo, si me das un hijo varón, yo te lo consagro a ti, Señor, y va a vivir en el templo de Jehová todos los días de su vida. Pregunta, ¿le hubiera dejado al chiquitín, bueno, al pastor, por así decir, para que viva aquí en la casa de Dios? Pero esa mujer tenía palabra, hombre. Era su primer hijo varón, pero ella estaba tan segura que el hijo lo había recibido por la gracia de Dios, que cumplió lo que ella había prometido. Nosotros, de cuáles somos, de los que prometemos y cumplimos, o de los que prometemos y no cumplimos. Vale. Entonces, mire, todavía más, necesitamos más misericordia de Dios, porque Dios ya está acostumbrado a que prometemos muchas cosas y nosotros no se las cumplimos, ¿verdad que sí? Hermanos, Ana cumplió. Y oiga bien, el milagro que vino después, aunque los sacerdotes
Mire, el sacerdote al que Ana le entregó a su hijo Samuel era corrupto. El sacerdote Elí gobernó Israel 40 años. ¿Y de qué manera lo habrá hecho? Que el resultado era una corrupción espiritual. Y sin embargo, Ana se lo llevó a Samuel. Y en ese lugar donde había corrupción sacerdotal, Dios le habló a Samuel. ¿Se acuerda que le habló 3 veces? Y Samuel pensaba que Elí le estaba hablando. Porque Samuel, mire el privilegio que tenía. Dormía a la par del arca del pacto. Mire, todo eso es un milagro. Porque dormir ahí, el que entraba ahí en impureza era fulminado. Y Samuel fue guardado y oyó la voz de Dios. Primera vez que Dios hablaba en 400 años. ¿Por qué? Porque esa oración de Ana había tenido un efecto inmediato. Mire, fue a corto plazo el efecto, a mediano plazo, y también fue una oración con efecto a largo plazo. Porque a mediano plazo, inmediatamente le concedió a Samuel. A mediano plazo, el sacerdocio de Elí y sus hijos corruptos fue totalmente exterminado. Elí y sus hijos fueron muertos. Era parte de la consecuencia a una oración por avivamiento. Se acabó un foco de corrupción. Y en vez de ese sacerdote corrupto, ¿a quién puso Dios ahí? A Samuel. Porque Samuel nació consagrado para el Señor por su mamá desde antes que naciera. Y empezó a haber manifestación de la presencia y el favor de Dios en medio del pueblo de Israel. Mire, yo les voy a dejar un deber para esta semana. Lean por lo menos el primer libro de Samuel, toditito, y se van a dar cuenta de cómo este hombre Samuel, me parece a mí que casi igualó a Moisés en gracia de Dios. Qué hombre para ser realmente levantado por Dios con esa gracia y ese poder. Bueno, entre los logros de Samuel, una vez fue constituido como juez de Israel, porque también gobernó bastantes años a Israel. Él fue el que ungió, oiga bien, el profeta Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel, y luego ungió a David como segundo rey de Israel cuando Saúl fue desechado del trono de Israel. ¿A quién le concede Dios esos privilegios? Y ambos reyes, la culminación del avivamiento espiritual en Israel llegó con el rey David, pero comenzó el avivamiento en la oración de Ana. Mire, eso es lo precioso de una oración ferviente, que tiene alcance a largo plazo. Con el rey David, Israel alcanzó la cúspide de poder político, económico y también de fervor espiritual, porque realmente había quedado la nación gobernada por un hombre verdaderamente levantado por Dios. Y hermanos amados, yo quiero decirles esto. En nuestras iglesias hoy se ha perdido el fervor en la oración. Se ha perdido gravemente el entusiasmo por orar. Y nosotros podemos achacar esta situación a la condición de violencia del país. Pero amados, a mi parecer, la iglesia está siendo demasiado coqueta con el pecado del mundo. Nuestros afanes fuera de la iglesia son totalmente terrenales. Nosotros nos hemos puesto mercantilistas. Nuestros tesoros los estamos haciendo aquí en la tierra. Y no es que estemos en contra de que usted tenga o que tenga prosperidad material, en ninguna forma. Pero amados, esos tesoros, cualquiera que sea el alcance de sus riquezas en la tierra, toditito eso se va a quedar aquí. Todo. Y el que se va a ir al cielo es usted, o el que se va a ir al infierno es usted. ¿De qué sirve, dijo el Señor Jesucristo, si un hombre alcanza todas las riquezas terrenales,
y al final su alma se pierde. ¿De qué sirve? Todas esas vanidades que ahora el mundo promueve tanto, porque hermano, si quiere probar las cosas que el mundo ofrece, aquí mismo en San Vicente, puede hacer una gira. Vaya al Almacén Bomba, vaya a la Maxi Despensa, vaya al Selecto y a otras de esas tiendas, y usted puede pasar ahí feliz todo el día. Pero si eso ya no le da abasto, vaya, se agarra una 116, se va a Plaza Mundo. Ahí hay más que ver, ¿verdad, hija? Más que comprar. Y parece, oiga bien, que la iglesia se ha vuelto adicta al consumo que el mundo promueve. Y usted no puede pasar enfrente de la Curazao si no se compra aunque sea una plancha. Porque la que tiene, aunque está buena, ya la ve fea comparada con esas que están en la vitrina. Y la pantalla que tiene, no, muy chiquita. Hoy hay unas grandes, enormes. Y no son tan caras, fíjese, no valen ni $1000. Y usted ganando menos del mínimo, no la puede comprar. Entonces, mire, siempre les he dicho, esta Biblia, no, muy cara, muy cara. ¿Cuánto vale? $40. No, de menos. Maladino no tiene. ¿Cuál es la más barata que tiene? De 8 hay, ¿verdad? Hay de 8 así chiquitas, no se ve la letra, pero usted compra una de esas. Porque las Biblias le parecen caras. Pero la televisión no le parece cara. Y entonces, ¿se ha mundanalizado usted o no? Tienen ropa bonita, tienen zapatos lindos. Y yo les he dicho a las niñas, así como se ven, son bien lindas. Ay, no, pero es que esta ropa ya me la vieron 2 veces en la iglesia. ¿Quién piensa así? ¿Un mundano o un cristiano? Y estamos atrapados en eso. Todo eso nos está enfriando espiritualmente. Ahora nos ponemos a hablar de política, a criticar a Trump y a Sánchez Serén y más, y no sentimos nada. Y saben ustedes que al presidente se le respeta. Y al otro presidente también hay que respetarlo. Pero ya estamos tan mundanalizados que, hermanos, nos hacemos enemigos de los gobernantes. Y nos caen mal y les ponemos apodo. Y no solamente eso, sino que les decimos el apodo. Ahí en las redes sociales usted, ahí haga un comentario sobre, pone el apodo del... No, hombre. ¿Por qué? Porque estamos demasiado absorbidos por el mundo. El diablo parece que quiere hacer de la iglesia un títere. Y nosotros prestamos la gana, vea que sí. Mire, en el trabajo, donde somos buenos para pelear los cristianos. Porque le damos cabida al diablo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. ¿Y sabe lo que me dicen algunos hermanitos? Mira, yo por las buenas soy bueno, pero búsqueme por las malas y ya vas a ver quién soy. Este Cristo no es de Cristo. Aquí no hay, pero hay esposos cristianos que maltratan a sus esposas. Y también hay esposas cristianas que maltratan a sus esposos. Ya dije que aquí no hay. Hermanos, entonces, ¿cuándo vamos a encontrar tiempo para orar y humillarnos delante de Dios? Llegamos cansadísimos del trabajo. Lo menos que queremos es acostarnos, que nos lleven ahí, aunque sean los huevos con frijoles de cena, y ver televisión. Hermanos amados, ¿tenemos un problema serio o no? ¿Quiénes consideran que tenemos un problema muy serio en las iglesias? Porque eso solo se resuelve orando. Orando, pero orando largamente, orando fervientemente, orando hasta que el Espíritu Santo nos quebrante primeramente a nosotros.
¿Cómo vamos a llevar el avivamiento fuera de la iglesia si somos unas piedras todavía? Necesitamos que Dios nos toque. Necesitamos que el Espíritu Santo mismo venga y se derrame sobre nosotros y que haga lo que solo Él puede hacer, pero que nos quebrante el corazón. Bien bonito los vi hoy cantando, quebranta mi corazón. ¿Quiere corazón quebrantado? ¿Quiénes quieren corazón quebrantado? ¿O solo cantadito? Hay que pedir, y eso es lo que vamos a pedir hoy, que Dios nos quebrante el corazón. Porque hermanos, si no la piedra va a seguir ahí dura. Y una piedra dura difícilmente sube al cielo. Entonces, ayer enseñamos en la reunión de intercesión por San Vicente que Dios nos puede cambiar ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Pero eso hay que suplicárselo al Señor. Hay que clamarlo. Hay que reconocer. Hágase así, hermano mío. Suena duro, ¿verdad? ¿Cómo suena? Así de, miren. Durísimo. Entonces hace falta un corazón blando, un corazón quebrantado, un corazón que llore, un corazón que tenga misericordia de los pecadores, un corazón que ame al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién quiere ese corazón? Póngase de pie, vamos a orar. El que quiera un corazón quebrantado. Si no, va a ser por gusto. Sobre esto hay mucho que hablar, pero si lo reconozco, por lo menos si lo reconozco, que tengo un corazón duro, que tengo realmente necesidad de oración para que este avivamiento pueda realmente venir, porque Dios va a contestar. Los primeros que tenemos que estar dispuestos al quebranto somos nosotros. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Oh poderoso Dios, con qué claridad nos hablas tú en tu palabra, mi Señor. Reconocemos, Dios del cielo, que tenemos un corazón duro, muy duro. Nos hemos adaptado, mi Dios, a las normas del mundo. Hemos satisfecho las obras de la carne como hemos querido y ya no le llamamos pecado. Aún más, dialogamos con el infierno y creemos que eso es normal o no es malo, porque estamos ignorando la santidad con la que tú quieres que vivamos, mi Señor. Te pido, Señor, que nos concedas arrepentimiento por haber permitido llegar a este extremo de dureza de corazón. Dios del cielo, somos responsables, somos culpables delante de ti, porque al haber consentido el pecado en nuestra vida, nuestro corazón se ha endurecido gravemente. Ayúdanos a arrepentirnos, mi Dios. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos, Señor, a quebrantar el corazón. Haga usted en nosotros esa obra de quebrantamiento, mi Señor, que solo su Espíritu Santo puede hacer. Dios mío, si algo anhelamos que haga su Espíritu Santo en nosotros es un quebrantamiento de corazón. Necesitamos ser sensibles a su voz.